Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a la transmisión de hoy, que es las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Para el día de hoy, nos damos cita para estudiar la razón número 34, la cual es: las casas son lugares para descenso del Espíritu Santo y para el bautismo de agua. De manera que te invitamos para que puedas compartir este enlace con tus amistades y contactos, para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o para que te puedas unir a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Además, te invitamos para que tú puedas motivar e invitar a tus amistades para que se suscriban a nuestro canal y para que se suscriban también a nuestro grupo en Facebook. Dale un like a nuestra transmisión, comenta y comparte. Para este estudio, los invitamos para que puedan abrir sus Biblias en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Hoy es la tercera parte del capítulo 10 que estudiaremos. Hemos venido estudiando la primera parte que hablaba acerca de la visión de Pedro. La segunda parte del libro de los Hechos, capítulo 10, hablaba acerca de la visión que tuvo Cornelio, de la visita de un ángel. Y en esta tercera parte vamos a ver uno de los temas que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo espiritualmente y en mi crecimiento en la fe, puesto que si no hubiera sido que el Espíritu Santo descendió en esta casa de Cornelio, tal vez el cristianismo no hubiera tenido sentido, o quién sabe, el cristianismo ni existiría. Pero ¿por qué yo digo que para mí es importante? Porque fue en una casa que descendió el Espíritu Santo por primera vez en el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y luego, hoy vamos a ver que también en una casa el Espíritu Santo desciende por segunda vez. Pero lo importante de esto y la diferencia entre esto y con la primera venida del Espíritu Santo es que en esta oportunidad, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo hace algo inusual. ¿Y cuál es aquello algo inusual que hace? Es que el Espíritu Santo desciende ante un grupo de personas que no eran judías, en este caso que eran gentiles. Y es aquí la importancia de que podamos nosotros comprender esto. Tal vez nunca has oído tú hablar de que el Espíritu Santo, hubieron dos Pentecostés, uno para los judíos y otro para los cristianos. Y es ahí que vamos. Entonces, permítame compartir la pantalla mientras ustedes abren sus Biblias en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y ahí vamos a ver desde los versículos número 32 en adelante. La iglesia en casa es un lugar para descenso del Espíritu Santo y para bautismo de agua. La iglesia en casa es la iglesia para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de nuestra casa una iglesia o un santuario para el Señor.
Esta es la razón número 34, la razón para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y recordemos que estamos en la segunda parte de esta serie, porque la primera parte trató acerca del ministerio del Señor Jesús, la cual consistió en establecer la iglesia en las casas. Y en esta segunda parte estamos viendo el ministerio de los discípulos, el cual consistió en multiplicar la iglesia en las casas. Y aquí vemos la experiencia de dos personajes. Uno es el apóstol Pedro y otro es este gentil romano llamado Cornelio. Y esta lección, pues vemos que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles que oían el Evangelio en una casa. Vale decir que usted y yo que me está escuchando, que somos gentiles, al abrir nuestras casas para convertirla en una iglesia para el Señor, esa casa es un lugar en el cual el Espíritu Santo también va a descender, tal como descendió en la casa de Cornelio. Y veamos en lo que esto significa. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir y cayendo a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis bien que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, siendo llamado, he venido sin contradecir. Así que pregunto, ¿para qué causa me habéis mandado a llamar? Entonces Cornelio dijo, 4 días hace que estaba yo ayunando y a la hora nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso de pie delante de mí vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tu limosna han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, junto a la mar, el cual, habiendo venido, te hablará. Así que envié inmediatamente a ti y tú has hecho bien viniendo. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación el que le teme y obra justicia es de su agrado. Y la palabra de Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos, la cual palabra vosotros sabéis que fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había elegido, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos junto con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre.
estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean estos bautizados que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor y le rogaron que se quedase por algunos días. Apreciado hermana, apreciado hermano, es impresionante, realmente es muy impresionante. Decíamos hace 2 presentaciones atrás que este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 10, ha sido mal usado por muchos comerciantes de la fe para querer enseñar cosas que esta porción de las Escrituras no enseña. ¿Y qué es lo que ellos han querido enseñar? De que esa visión que tuvo Pedro era en la cual pues Dios estaba declarando limpios a todos los animales inmundos y que por lo tanto pues el ser humano podía comer de todo aquello. Y hemos visto en la presentación anterior, y hoy vamos a confirmar ya tal como lo hemos leído, que esa visión que tuvo Pedro de ese lienzo con animales inmundos no se refería a que el Señor estaba limpiando alimentos. Porque si usted come alimentos inmundos o impuros, no le hace daño a su cuerpo, no lo contamina. Y si usted come alimentos sanos o puros, no los santifica. Ahí no está hablando de alimentos. Esto que quede claro. Ahí está hablando de personas y está hablando de que el evangelio debe ser predicado a todas las personas. ¿Y por qué el Señor usa la figura de animales limpios e inmundos? Porque los judíos, ellos se consideraban personas puras, personas consagradas a Dios, personas limpias. Pero todo aquel que no era judío, para los judíos, era una persona inmunda. Por lo tanto, no podían acercarse a ellos, no podían ir a las casas de ellos, no podían permitir que ellos vengan a la casa de los judíos, no podían negociar con ellos, porque se estarían contaminando. Y entonces Dios usa esa visión para enseñarle esta lección a Pedro. Y es importante que no solamente le enseña la lección de que como cristianos no podemos, no debemos hacer acepción de personas, no solamente eso es lo que enseña esta escritura, sino que lo más supremo de todo esto es que esta escritura enseña de que así como Dios derramó el Espíritu Santo a los judíos que eran el pueblo escogido de Dios, también el Espíritu Santo es derramado para los gentiles. Y usted y yo somos gentiles. Desde el momento que usted se convierte al Señor, o perdón, desde el momento que Dios, que usted permite que el Espíritu Santo obre en usted esa conversión, a partir de ahí, en ese momento, usted es bautizado del Espíritu Santo. Y usted es dotado de poder de los dones del Espíritu Santo. En consecuencia, Dios a partir de ahí en adelante a usted lo considera un hijo de Dios. Es de eso que está enseñando esta lección. Vamos a leer nuevamente. Y al otro día entraron en Cesarea. Cornelio ya estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y como Pedro entraba, Cornelio
le salió a recibir y, cayendo a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo mismo también soy hombre. Miren ustedes, ahí está Cornelio, postrado de rodillas ante Pedro. Cornelio sabía que Pedro era un predicador del Señor, era un apóstol, un predicador. Nunca lo había conocido, pero el Señor a través de la visión le manifestó. Pero más que eso, Cornelio pensaba que Pedro era el Mesías, porque Cornelio estaba esperando al Mesías. Cornelio oraba y vivía y llevaba una vida piadosa ante el Señor porque él había oído hablar del Mesías. Y es por eso que Pedro se postra ante la presencia de Pedro, por un lado. Y por otro lado, recordemos que Pedro no era judío. Pedro tampoco era cristiano. Pedro era del mundo, pero había oído hablar de las promesas de Dios acerca del Mesías. Entonces, toda deidad superior, toda persona, todo ser superior para Cornelio era algo divino. Y él pensó que Pedro era un ser superior y por lo tanto era divino y por lo tanto se postró. Pedro le dice, o mejor dicho, Pedro lo toma del brazo, lo levanta y le dice: no hagas eso, Cornelio, porque yo soy de carne y hueso como tú. Yo soy un pecador al igual que tú. La única diferencia es que Cristo me está regenerando y transformando. Y para eso Él me ha enviado aquí, para que tú también hoy empieces a dar tus primeros pasos en la fe como cristiano. Entonces Pedro, entrando en la casa, vemos que encuentra allí mucha gente que Cornelio había reunido, amigos, vecinos y amistades íntimas. Dice: hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado. Pero notemos aquí la razón de esta lección. La razón de esta lección es: las casas son lugares para recibir el Espíritu Santo. Y aquí Pedro está entrando a la casa de Cornelio. No está entrando a un templo pagano donde Cornelio adoraba. No, era su casa. Entonces, esta razón debemos tenerla presente. Dice que halló muchos que Cornelio había juntado para enseñar acerca de la oración, acerca de la dadivosidad, pero en este caso, los había convocado para escuchar el mensaje que Pedro le iba a traer de parte del Señor. Entonces Pedro empieza diciendo: vosotros sabéis bien que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. Pero miren, aquí está: mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, ¿cuándo entendió esto Pedro? ¿Cuando llegó aquí a la casa de Cornelio? No. Pedro entendió esto cuando Cornelio le había enviado 3 mensajeros a la casa de Pedro. Cuando Pedro abre la puerta de su casa y ve a estos 3 mensajeros, entendió la visión del Señor, de que estaba hablando de personas y no de animales. Estaba hablando de la salvación de los creyentes y no de comidas. Es por eso que Pedro los invitó a que pasen a su casa y los hospedó esa noche allí. Entonces, desde allí para acá, Pedro estaba ya convencido de que esa visión estaba hablando de no hacer acepción de personas. Y aquí dice: mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, siendo llamado, he venido.
sin contradecir la voluntad del Señor. Así que pregunto, ¿para qué causa o por qué me habéis hecho venir aquí? Y entonces Cornelio lo hace ingresar. Cornelio le da una bienvenida. Cornelio lo pone cómodo en su casa y luego le explica. Y le dice Cornelio, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando y a la hora nona estaba orando en mi casa. Y he aquí un varón se puso de pie delante de mí con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de un Simón curtidor, junto a la mar, el cual, habiendo venido, te hablará. Así que envié inmediatamente a ti, y tú has hecho bien viniendo, Pedro. Ahora pues, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Apreciado hermana, apreciado hermano, cada vez que usted invoca la presencia de Dios a través de la oración, Dios colma esa casa con su presencia a través del Espíritu Santo. Cornelio era consciente de que Dios estaba trabajando en él una conversión. Lo que no sabía Cornelio era que ya él estaba siendo instrumento en las manos de Dios, siendo anfitrión de muchas almas que se habían reunido en su casa. Y entonces continúa el texto diciendo, por esta razón te hemos venido, te hemos llamado, para que tú nos hables de ese Dios al cual nosotros estamos orando, de ese Dios el cual acepta nuestras obras de bien. Cornelio oró para acercarse a Dios. Cornelio oró específicamente para que Dios lo acercara al Mesías. Él, Cornelio, buscó tan intensamente a Dios, buscó tan diligentemente a Dios, y Dios oyó su oración y Dios tuvo presente su generosidad. Mientras Pedro estaba siendo preparado por Dios, cuando recibió la visita de esos 3 mensajeros de Cornelio y todo ese camino de Jope a Filipos, era un camino de por lo menos 38 kilómetros, una caminata en la cual Dios estaba preparando a Pedro acerca del tema de no hacer acepción de personas, acerca del tema de no llamar común o inmundo al resto de las personas. Y mientras Dios trabajaba en el corazón de Pedro, también ahí en la casa de Cornelio, Dios a través del Espíritu Santo estaba preparando a Cornelio, a sus invitados, a sus vecinos, a sus amigos más íntimos para recibir la palabra del Señor. Entonces, Pedro hace una breve predicación. Y yo quiero enfatizar aquí algo muy importante, que la prédica que Pedro va a darle a Cornelio aquí en Hechos 10 es la misma prédica que Pedro hizo en Hechos 3 cuando se convirtieron 3,000 personas. Es el mismo tema, la misma y única razón, el mismo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Cristo, el Salvador. Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a verlo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquier nación que le teme y obra justicia es de su agrado. La palabra de Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz
por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí Pedro en su introducción presenta tres aspectos muy importantes. Primero, él presenta su reconocimiento de que él es convencido de que Dios no hace acepción de personas y él es convencido de que Dios le está ordenando a Pedro de que no puede, no debe hacer acepción de personas. Esa es la primera gran lección. La segunda gran lección es que Dios se complace, Dios se siente feliz y halagado cuando ve que personas le temen y obran justicia y hacen el bien en nombre de Dios, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su grupo étnico, independientemente de su estatus económico, independientemente, inclusive hasta de su fe. No interesa. Mientras tú tengas un corazón relacionado con Dios, Dios te va a aceptar, aun cuando todavía no seas creyente. Porque este era el caso aquí con Cornelio. Y lo tercero que dice el apóstol Pedro aquí es que él había sido enviado para predicar de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor de todos, judíos o no judíos, creyentes o no creyentes. El Señor Jesús es el Señor de todos. Y cuando dice el Señor, se está refiriendo a que Él es Dios de todos. Está hablando acerca de la divinidad de Cristo. Y este es el fundamento de las buenas relaciones humanas, que Dios no hace acepción de personas, que sus hijos o los cristianos no hacen acepción de personas. Y que así como tú que me estás escuchando, estás siendo ministrado con esta palabra, de la misma manera como lo fue Pedro, que tuvo que ir y llevar el evangelio a un gentil, de la misma forma tú eres llamado a ser un portador de este mensaje, de llevar este mensaje de salvación a otras personas. Y no necesitas recorrer los 38 kilómetros que caminó Pedro. No, ahí nomás, a la otra puerta que está al lado de tu casa. Allí tú puedes empezar tocando esa puerta, llevando el Evangelio. Y aquí vemos que el cristianismo es la única fe que trajo Dios a través de Cristo, la cual se diseminó por todo el mundo sin hacer, vamos a decir, sin tener consideración acerca de las limitaciones raciales, culturales o nacionales o lenguaje, no, porque Dios era que estaba guiando las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no ve las fronteras, Dios no ve el grupo étnico, Dios no ve el idioma, Dios no ve la cultura, Dios no ve la clase social, Dios no ve la fe, no, Dios ve el corazón de todo aquel persona, de todo aquel hombre o mujer que quiera ser parte del reino de los cielos. Los siguientes versículos son muy interesantes. Dice, la cual palabra vosotros sabéis que fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Y esto mismo, este mismo testimonio que Pedro da del Señor Jesús, el libro de los Hechos, dan este mismo testimonio de todos esos primeros cristianos, esos primeros discípulos, esos primeros apóstoles. Y este es el meollo, esta es la esencia
Este es el ADN del cristianismo. Reflejar a Cristo en estos aspectos. Ser ungido de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. Tener el poder del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Dedicar toda nuestra vida para hacer el bien. Dedicar toda nuestra vida para sanar toda dolencia. Sanar el aspecto espiritual, el aspecto mental, el aspecto moral, el aspecto social de cada persona oprimida por el diablo. Y todo esto se hará si estamos bajo la dirección de Dios. Pedro no tenía un mensaje para un grupo y otro mensaje para otro grupo. Hace unos instantes dije que la predicación y el mensaje que Pedro predicó en Hechos 10 es el mismo mensaje que predicó en Hechos 2 y 3. Cristo es el centro de todo. Cristo anunciado desde la antigüedad por los profetas como el Mesías que iba a venir, primero. Segundo, el Cristo encarnado, el Cristo que vivió con nosotros como ser humano. Y aquí está en este versículo que usted está viendo en pantalla, lo que Cristo fue en su vida terrenal, una vida santa, una vida perfecta, una vida que nos da ese ejemplo para poder seguir sus pisadas. Tercero, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y Cristo murió la muerte eterna para darnos salvación. Tercero. Cuarto, Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó venciendo la muerte eterna para garantizarnos la vida eterna. Quinto, Cristo ascendió a los cielos. Y en los cielos Cristo está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y sexto, Cristo está pronto a venir por segunda vez para llevar consigo a sus hijos, a los redimidos, a los escogidos. Eso fue en esencia el mensaje que Pedro predicó en Hechos 2 y 3 y lo vuelve a repetir aquí en Hechos 10. Es el mismo mensaje. Apreciado hermano, apreciada hermana, si tú sientes el llamado de que eres un predicador, una predicadora, tienes que predicar tan solo y solo si un solo mensaje, un único mensaje, un mismo mensaje. No es que es un mensaje para judíos, otro para gentiles, uno para pobres, otro para ricos. No, 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 para todos es el mismo mensaje. Y aquí Pedro lo está demostrando. Y esto que Pedro le habla a Cornelio es como una especie de resumen de la cual hizo Lucas, lo que ya acabé de explicar, ¿no? Que Jesús fue bautizado dándonos ejemplo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús realizó su vida sanando. Jesús era una bendición donde quiera que iba, porque Dios estaba con él. Y sigue la predicación de Pedro y dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente, pero no a todo el pueblo, sino solo a los testigos, a los cuales Dios escogió, y esos testigos somos nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. En otras palabras, Cristo resucitó en carne y hueso tal como ellos lo conocieron como ser humano. Pero en este caso resucitó como ser humano en un cuerpo glorificado, que será el cuerpo que tendrán todos aquellos redimidos cuando Cristo venga
por segunda vez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Mientras Pedro estaba desarrollando esta predicación, el Espíritu Santo estaba obrando en la mente y en el corazón de Cornelio y de todos sus anfitriones allí, todos sus invitados allí. Y cuando Pedro estaba hablando, dice el texto, que descendió el Espíritu Santo. Vamos a leer en la siguiente porción. Pedro aquí hace énfasis en que ellos, los testigos, sus discípulos, comieron con el Señor Jesús después de su reacción. Lo que él está queriendo enfatizar aquí, Pedro, de que Cristo ha resucitado. Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó y Cristo ascendió a los cielos. Cristo está vivo. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Y Cristo ha enviado a su representante, el cual es el Espíritu Santo, que está obrando con nosotros. Y entonces Pedro dice, Él me ha enviado a predicar este mensaje de salvación para todo aquel que cree. Todo aquel que cree y tiene fe en este Cristo, sus pecados le serán perdonados. Y mientras él estaba hablando del perdón de los pecados, el Espíritu Santo estaba transformando a estos hombres y mujeres, los estaba convirtiendo de su vida de mundanalidad, y entonces luego reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende. Aquí se produce el segundo Pentecostés, pero la diferencia es que este Pentecostés es para los gentiles, y para mí esto es lo más importante, porque si no desciende el Pentecostés a los gentiles, no hubiera iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana está formada por gentiles, por gentiles. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien, se refería a esos dos, impedir que estos sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús, y le rogasen que se quedase por algunos días. Este descenso del Espíritu Santo cayó sobre esta comunidad, que ahora se convirtieron en cristianos gentiles. Alabado sea el Señor por esta bendita obra, que envió su Espíritu Santo sobre los gentiles. Y si tú eres gentil tal como yo, esta promesa también es para ti. Si tú abres tu casa y para predicar la palabra del Señor, Dios va a enviar también su Santo Espíritu para que puedas vivir como instrumento en las manos de Dios. Esta salvación de estos gentiles llegó cuando ellos respondieron al mensaje de Pedro de todo corazón, que si confesaban sus pecados iban a ser redimidos. Y ellos aceptaron de todo corazón en silencio, y es por eso que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, y era el mismo Espíritu que estaba obrando en ellos. El Espíritu Santo, este descenso,
estuvo acompañado de los dones espirituales. Este descenso del Espíritu Santo podemos entenderlo de dos maneras. Uno, en el sentido de que el Espíritu Santo baja para morar permanentemente en cada creyente. Y segundo, que el Espíritu Santo te va a llenar de poder a través de sus dones espirituales. Y esto fue único, porque esos dos compañeros judíos que habían llegado con Pedro se quedaron atónitos. No podían creer, porque ellos pensaron, porque desde niños así habían sido formados, de que solo ellos, los judíos, eran los hijos de Dios. Solo ellos eran los predilectos para el cielo. Y más aún, cuando llegó el Pentecostés, en Hechos 2, la primera venida del Espíritu Santo, fue solamente para judíos. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible que esto que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo también se esté dando en esta ocasión con esta gente que no son judíos, ellos son gentiles? No lo podían entender. Pedro les dice que el Espíritu Santo es el instrumento que enviado por Jesús para capacitar a todo aquel que cree, para convertirlo, para bautizarlo en su poder y para usarlo como instrumento para llevar el Evangelio al mundo entero. Este descenso del Espíritu Santo para este grupo de gentiles fue exactamente igual al descenso del Espíritu Santo que tuvieron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Entonces, ellos, ¿qué hubieran pensado? Que Dios iba a orar de una manera misteriosa. Pero Dios obra muchas veces con milagros que escapan a nuestra comprensión humana. Pero Dios en su amor y en su sabiduría nos usa para que podamos ser nosotros instrumentos a los ojos de Dios. Dios amaba y bendecía a los gentiles tal como amaba y bendecía a los judíos. Y si tú eres gentil y aún si aún no eres cristiano, Dios te ama. Y Dios te invita para que te conviertas en un hijo de Dios, tal como lo fue Cornelio. Dios aceptaba la vida de Cornelio, aun cuando Cornelio no era judío, aun cuando Cornelio no era cristiano. Fue con la llegada de Pedro que Cornelio se convirtió en cristiano. Entonces, y si tú eres cristiano, con mucha mayor razón, Dios te va a aceptar como su hijo. Hemos hablado, he usado mucho la palabra primer Pentecostés, segundo Pentecostés. Aquí te muestro este cuadro, donde vamos a ver cómo es que Dios obró. En Jerusalén fue el Pentecostés para los judíos. En Cesarea de Filipos fue el Pentecostés para los gentiles. En Jerusalén se dio, era una ciudad religiosa. Cesarea de Filipo era una ciudad pagana. En Jerusalén el Pentecostés descendió sobre los judíos. En Cesarea de Filipos el Pentecostés descendió sobre los gentiles. En Jerusalén el Espíritu Santo descendió en una casa, en el aposento alto. En Cesarea de Filipo, el Espíritu Santo descendió en una casa, en la casa de Cornelio. En el primer Pentecostés, todos estaban unidos porque esperaban el Espíritu Santo. En la casa de Cesarea de Filipo no estaban unidos. Ellos se habían reunido porque esperaban a Pedro con la predicación de Pedro. Y fue allí que esa predicación produjo el derramamiento del Espíritu Santo.
En el primer Pentecostés estaban orando en grupo en la casa de Cornelio. Él solo estaba orando. Él solo había vivido una vida de oración. En el primer Pentecostés, Pedro es el que predica. Y en el segundo Pentecostés también Pedro es el que predica. Pero en ambos, Pedro predica lo mismo, el mismo mensaje. En el primer Pentecostés hubo el don de lenguas. En el segundo Pentecostés también hubo el don de lenguas con los gentiles. Es por eso que los dos compañeros de Pedro, ellos se sorprenden por eso. ¿Cómo es que estos gentiles hablan en lenguas? Tal igual como nosotros cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros en el Pentecostés, en el aposento alto. En el primer Pentecostés hubo un bautismo anterior a la venida del Espíritu Santo. Cuando Pedro en Hechos 3 predica, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. En cambio aquí, el bautismo fue después de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, en el primer Pentecostés, el arrepentimiento y el convertirse es obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y los convirtió. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ellos se fueron bautizados en el agua y salieron del bautismo de agua, entonces recibieron los dones espirituales, que es el poder, que es la llenura del Espíritu Santo. Eso fue en Hechos 2, en el primer Pentecostés. En este segundo Pentecostés opera de la misma manera. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo los iba convenciendo y convirtiendo en sus corazones. Cuando el Espíritu Santo vio que ellos ya se habían convertido, entonces desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Y como desciende el Espíritu Santo, y los empodera con esa, los llena de dones espirituales, y uno de ellos era el hablar en lenguas, y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y luego Pedro ordenó que los bautizaran. En el primer Pentecostés está en Hechos 2 y 3, y en el segundo Pentecostés está en Hechos 10. ¿Habías oído esto, hermana, hermano? De que hubo un Pentecostés para los gentiles. Pues esta es la palabra del Señor. Y quiero terminar diciendo que jamás va a ser derramado el Espíritu Santo en templos, en capillas, en edificios llamados iglesias. Jamás. Eso no va a ocurrir jamás. La evidencia bíblica nos muestra de que hay una promesa, de que va a haber un derramamiento final del Espíritu Santo. Y ese derramamiento final del Espíritu Santo no va a ser en templos. No, eso va a ser en casas, en cada casa de cada creyente fiel, tal como lo fue Cornelio. Te pregunto, ¿quieres tú ser un Cornelio moderno? Hermana, ¿usted quiere ser un Cornelio moderno? Y hacer de su casa una pequeña luz o lumbrera, una casa de luz. Es el Señor que te está hablando. Es mi deseo y oración que usted le permita al Espíritu Santo, así como estos oyentes de Pedro en la casa de Cornelio se dejaron transformar y convertir por el Espíritu Santo. De la misma manera, es mi deseo y oración que usted se deje transformar y convertir para que el Señor lo llene del poder del Espíritu Santo, que son sus dones. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en casa es el modelo de iglesia con la cual Dios terminará la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta generación. La iglesia en casa
es la iglesia, para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de tu casa una iglesia o hacer de tu ser, de tu persona, un santuario para Dios. Ahí está nuestra vía de contacto si sientes que el Señor te está llamando y si crees que podemos servirte de soporte espiritual. El propósito de este ministerio no es que tú dejes tu fe, no es que tú suplantes tu fe por estas enseñanzas, es todo lo contrario, es para complementar tus estudios, para ayudarte a crecer en fe. Y si tú sientes que te estamos ayudando espiritualmente, queremos agradecer de antemano tu ayuda. ¿Y de qué manera? Cuando le das un like, cuando te suscribes en este canal, cuando compartes esta bendición con otras personas. Que el Señor te bendiga. Esta fue la razón 34 para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. La razón es, las casas son lugares de descenso del Espíritu Santo y para el bautismo en agua. Que Dios te bendiga y que el Señor añada bendición a todo lo que estás aprendiendo. Nos vemos la próxima transmisión.